En las redes de Parser, la imagen ya es familiar. Videos temblorosos de celular, generalmente nocturnos y con creativas groserías rusas, mostrando la vista desde un edificio al azar en medio de la nada. Mientras se reproduce el video se escucha una explosión, tal vez un destello de luz o incluso una bola de fuego, o quizá solo el resplandor ominoso y distante de las llamas elevándose hacia el cielo nocturno. No, estas no son imágenes espontáneas como las del evento de Chelyabinsk. Son prueba de una estrategia de guerra coordinada, planeada y ejecutada a cientos de kilómetros. Un plan ucraniano para golpear a Rusia donde más le duele, su capacidad de refinación de petróleo. Verás, desde agosto las refinerías rusas han sido atacadas con drones. Hasta ahora, 16 de las 38 refinerías del país han sido golpeadas. 5 han sido atacadas varias veces, y una en Volgogrado sufrió 4 ataques en 2 meses. A inicios de octubre se registraban de 4 a 5 ataques por semana, según The Economist, quien advirtió que pronto serán diarios. En este punto, algunos de ustedes quizás se pregunten si esto es una falla en la matriz. ¿Acaso no vimos ya una campaña de ataques profundos ucranianos contra refinerías de petróleo rusas? La diferencia entre ahora y la campaña de primavera de 2024, sin embargo, es la intensidad. El año pasado, Kiev solo atacó regularmente 2 refinerías, Krasnodar y Rostov, por su cercanía a la frontera. Las cargas explosivas de los drones eran mucho menores. Ahora esos drones atacan repetidamente refinerías como Salavat en Bashkortistán, a más de 1.400 kilómetros de Ucrania. Sergei Bakalenko señala en Kardag y Política que los drones ucranianos ahora vuelan más lejos, cargan más y atacan con mayor frecuencia. Los ataques a las refinerías forman parte de una campaña ucraniana iniciada en agosto que también ha atacado trenes de combustible, fabricantes de armas y oleoductos. Unas palabras de nuestro patrocinador, yo, o más bien mi sitio web fronts.co. ¿Alguna vez te has encontrado pensando, ya sabes, simplemente no hay suficiente contenido en Warfronts? 6 videos a la semana simplemente no son suficientes para mí. Quiero que el mundo sea más loco. Quiero más guerra, más muerte. Bueno, primero, ¿qué te pasa? Y 2 excelentes noticias. Ahora puedes acceder al contenido extra de Warfronts en front.co. Mira eso, desde esta semana publicaremos 2 videos exclusivos por semana en nuestro nuevo sitio web para suscriptores, Warfronts. Por solo $5 al mes tendrás acceso a contenido completamente nuevo de Warfronts que no estará disponible en YouTube. Nuestros primeros videos ya están disponibles, con temas como si Polonia podría vencer a Rusia o cómo Corea del Sur creó el mejor tanque del mundo, haciéndolos aún más atractivos. También les estamos pidiendo a nuestros escritores que contribuyan con 2 artículos escritos a fondo cada semana, explorando algún ángulo inusual o menos apreciado sobre geopolítica y guerra. Así que no solo tendrás más de los videos que te gustan, también tendrás la oportunidad de leer algunas opiniones sin filtro de nuestros escritores sobre noticias de guerra. Si te gusta este canal, te encantará Warfronts. Son $5 al mes. Eso nos ayudará a apoyarnos aquí en Warfronts. Aquí nada cambiará. Aprendí de los errores de otros youtubers. No pondremos contenido existente tras un muro de pago. Los 6 videos a la semana seguirán aquí para ti, como antes. Todo lo demás es ganancia. Amigo. No sé por qué me puse todo Austin Powers ahí, pero sí, France.co. Solo ve ahí. Buen dominio, ¿verdad? Fue caro. Pero son los ataques a la capacidad de refinación de petróleo de Rusia los que han resultado más impactantes. Reuters calcula que al menos 17% de esa capacidad está inactiva, aunque otras estimaciones indican hasta 38%, pero existen motivos para dudar de cifras tan optimistas. De cualquier manera, al menos 1 millón de barriles diarios se están perdiendo actualmente, y eso solo aumentará a medida que más refinerías sean objetivo de ataques repetidos, lo que hace que los daños sean más difíciles de reparar. El impacto ya es visible en el frente interno ruso. Según el Financial Times, los precios mayoristas de gasolina subieron más del 40% desde enero y los ataques causaron escasez. El medio local Kommersant informó que en septiembre hubo un déficit de 400.000 toneladas de gasolina de los 2 millones que se entregan regularmente. Esto ha causado problemas, no en todos lados ni de igual forma, pero sí visibles e innegables. Como suele pasar en la Rusia en guerra, la periferia ha sido la más afectada. El lejano oriente y el centro sur fueron los primeros afectados. Cerca del 14% de las gasolineras en el sur de Rusia cerraron. En otras áreas, el periódico progubernamental Izvestia informa que a los conductores se les limita a solo 10 o 20 litros de gasolina,
Un dueño de estación dijo a la British Broadcasting Corporation que su industria no enfrentaba una crisis así desde la hiperinflación de 1993-1994, pero nada se compara con los problemas que se están reportando en la Crimea ocupada. Allí, el 50% de las estaciones de gasolina se han quedado sin combustible y el resto está implementando racionamiento. Ahora, antes de que pienses que esto es algún tipo de colapso social, debemos dejar en claro qué sectores no están siendo afectados. Solo hay escasez de gasolina, no de diésel. Esto es importante porque el diésel mueve tanto tanques en batalla como gran parte del sector agrícola. Así que actualmente no hay ninguna posibilidad de que esto se convierta en una crisis alimentaria o en un escenario donde los vehículos militares en las líneas del frente se detengan por completo. Diferentes regiones también están experimentando la crisis de maneras muy distintas. Cuando la British Broadcasting Corporation habló con personas en Moscú y sus alrededores, muchos parecían no estar al tanto de que había una escasez de combustible en otras partes del país. Aunque se han reportado problemas en estaciones cerca del anillo de San Petersburgo, la tendencia es que las regiones occidentales más ricas están protegidas del impacto. Sin embargo, las regiones afectadas lo están gravemente. Los pequeños dueños de gasolineras independientes sufren más, pero incluso los grandes conglomerados tienen dificultades. En Astrakhan Oblast, sur hasta estaciones de Gazprom ya no tienen combustible. Puedes ver los efectos simplemente al observar las estadísticas relacionadas con la industria y las declaraciones oficiales. En septiembre, las importaciones de gasolina de Bielorrusia a Rusia aumentaron un 168%. Ese mismo mes, el Kremlin amplió una prohibición sobre las exportaciones de gasolina e implementó una nueva sobre las exportaciones de diésel. Sin embargo, las estadísticas solo llegan hasta cierto punto. Tras los ataques de 2024, el gobierno ocultó las cifras de producción, generando incertidumbre sobre el impacto exacto de los incendios en las refinerías. Y eso hace que evaluar la efectividad de todo esto sea casi imposible. En Carnegie Política, Sergei Bakalenko afirma que la capacidad de producción detenida no es estática. Las refinerías dañadas se reparan, nuevas son atacadas y algunas golpeadas varias veces aún cuentan con respaldo y repuestos. Por ejemplo, las refinerías rusas suelen tener exceso de capacidad de destilación primaria y cuellos de botella en las unidades de conversión que convierten los destilados en combustible comercial. La destrucción de una o dos columnas de destilación atmosférica idénticas en una refinería probablemente cause una reducción del 30% en la producción de gasolina, no del 50% como se podría pensar. No te preocupes si piensas, ¿qué es una destilación atmosférica, Colin Simón? La parte importante de todo esto no es entender la mecánica de la industria petrolera, sino comprender que dañar su capacidad es un poco más complejo que simplemente un dron golpea un edificio y el edificio explota. Depende de qué parte de la refinería sea atacada, ya que algunas piezas son más fáciles de reemplazar que otras, según el economista. Citarán aquí que destruir las unidades de craqueo que convierten el crudo en gasolina, diésel y combustible para aviones es un gran problema, ya que son muy costosas y las sanciones dificultan mucho su reemplazo. Así que cada ataque a una refinería tiene muchas variables que afectarán su impacto general. Además, depende si una refinería es atacada por primera, segunda o tercera vez. Mientras más golpes reciba, más difícil será repararla y más probable que pierda producción por más tiempo. Tampoco la guerra es de un solo lado. Recientemente hemos visto que Rusia ha intensificado sus propios ataques a las instalaciones de producción de gas de Ucrania. Ideas de Engelsberg ha sugerido que en una guerra de ataques profundos, Moscú tiene más probabilidades de prevalecer. Los citaremos aquí. Las fuerzas de Moscú destruyen los sistemas de electricidad, transporte, refinerías y comunicaciones de Ucrania más rápido de lo que Ucrania puede responder. Fin de la cita. Pero eso no implica que la última ofensiva de Ucrania se detenga, al contrario. De hecho, hay razones para creer que Kiev apenas está comenzando. ¿Recuerdas hace unas semanas cuando esos drones rusos invadieron el espacio aéreo polaco? Como señalamos junto con otros aliados, la incursión mostró una preocupante brecha en las defensas aéreas europeas, pues se usaron interceptores de millones de dólares para derribar armas del Kremlin que costaban solo decenas de miles. ¿Eso aplica tanto para Europa como para Rusia? La mayoría de los ataques recientes a refinerías fueron hechos con drones Firepoint FP, uno que cuestan solo $55,000. Incluso considerando el hecho de que varios drones son derribados por cada uno que logra pasar, eso sigue significando que los ucranianos están pagando casi nada por ataques que pueden costarles a los rusos millones y millones. Realizar ataques exitosos es sorprendentemente fácil. El problema para Moscú es que su país es realmente muy grande. Tienen muchas refinerías y solo cuentan con recursos limitados de defensa aérea.
Como escribe el Consejo Atlántico sobre la campaña de ataques en profundidad, citándolos, el Kremlin simplemente no tiene suficientes sistemas de defensa aérea para proteger miles de posibles objetivos militares y energéticos repartidos en 11 zonas horarias. En resumen, es una campaña rentable y fácil con potencial de grandes beneficios. Como dijo el presidente Zelensky a los reporteros en agosto, cito, las sanciones más efectivas, las que funcionan más rápido, son los incendios en las refinerías de petróleo de Rusia, sus terminales y depósitos de petróleo. Esto trata una teoría clave sobre la victoria de Ucrania. Paralizar la economía y afectar a la gente obligará a Putin a negociar. En 2024, Kirilo Budinov, jefe de inteligencia militar, dijo que Rusia debía ganar la guerra antes de 2026 o el Kremlin tendría una crisis económica. En realidad, aunque hay señales claras de que la economía rusa está bajo presión, los problemas no parecen acumularse tan rápido como Kiev esperaba. La campaña de ataques puede verse entonces como un intento de acelerar esos problemas, para obligar al Kremlin a tomar decisiones difíciles más pronto que tarde. Recuerda que, a pesar de todo lo que se dice en línea sobre la enorme tolerancia de Rusia al sufrimiento, recordando las pérdidas colosales que siguió soportando durante la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que Putin es sensible a la opinión pública. Tras la movilización parcial en otoño de 2022 que bajó su popularidad, el Kremlin ha trabajado para evitar otro desastre. Al mismo tiempo, ha hecho todo lo posible por proteger a la élite de ciudades como Moscú de los efectos de la guerra, mientras paga bonificaciones tan grandes a los voluntarios de las regiones que muchas áreas antes olvidadas ahora están experimentando auges económicos. Así que, en resumen, Putin no es un tipo al que le gusten las decisiones difíciles porque le gusta ser popular. Con estos ataques, Ucrania busca forzarlo a tomar decisiones impopulares. Para aclarar, esas decisiones aún están lejos. Rusia aún puede importar de China y Bielorrusia y tiene reservas disponibles. Se pueden reducir los estándares de calidad del combustible. El racionamiento de gasolina podría extenderse a partes de la nación que actualmente no están afectadas. Actualmente, la campaña es más una costosa molestia y vergüenza para el Kremlin que una amenaza existencial. Y necesitamos enfatizar que algunos creen que podría seguir siendo así. Hablando con el Telegraph, la analista rusa Emily Ferris señaló que, aunque los ataques son una fuente de gran frustración para Moscú, en esta etapa, cito, la situación no es crítica. Rusia tiene suficientes reservas de petróleo, gas y reservas financieras para superar este inconveniente, y el objetivo de someter a Ucrania es un premio mucho más valioso. Ella no es la única. Owen Matthews, en Engelsberg Ideas, dice que la economía de Ucrania es una 10ª parte de la rusa y que su infraestructura y energía están siendo gravemente afectadas. En las circunstancias actuales, un colapso económico y militar de Ucrania sigue siendo más probable que uno ruso. Sin embargo, no todos están de acuerdo con estas opiniones. Para algunos analistas, lo relevante no es lo que logra la campaña hoy, sino lo que podría lograr pronto. Esto se debe al ritmo creciente que mencionamos antes. Ucrania pasó de atacar un par de veces por semana en agosto a hacerlo hasta 5 veces por semana. Si los ataques llegan a ocurrir a diario, muchas más refinerías podrían terminar sufriendo daños que tomarán mucho tiempo y dinero en reparar. También está el factor desconocido del nuevo misil de crucero ucraniano FP-5 Flamingo. Es un arma relativamente rudimentaria, incapaz de realizar las maniobras realmente complejas que hacen que algunos de los mejores misiles de Rusia sean tan difíciles de interceptar. Pero el objetivo parece ser compensar la probable alta tasa de derribos con 2 cosas. La producción masiva y barata, y una ojiva increíblemente grande. Pesando más de 1000 kilogramos, la ojiva del flamenco es, usando un término técnico, jodidamente masiva. Es el doble del tamaño de la de un Tomahawk. Aunque el Tomahawk es más sigiloso y avanzado, Kiev espera producir suficientes flamencos a bajo costo para que esas ojivas logren llegar a sus objetivos. Según el Consejo Atlántico, si Kiev logra producir misiles de crucero de largo alcance en masa, las consecuencias para refinerías, puertos y oleoductos rusos serían catastróficas. Ahora bien, el flamenco no está programado para entrar en producción en masa hasta finales de este año. Aunque aún no puede usarse rutinariamente contra la infraestructura rusa, Kiev puede aumentar la presión. Si más refinerías empiezan a ser atacadas y más de ellas son atacadas repetidamente, entonces los problemas para el Kremlin comenzarán a acumularse. Aquí está Sergei Bakalenko de nuevo. Las refinerías rusas son como un hombre golpeado una y otra vez. No morirá de un solo golpe ni de varios, pero le cuesta más recuperarse tras cada uno. Ningún golpe es mortal por sí solo, pero podrían matarme a golpes. Y de nuevo, mira, necesitamos enfatizar que cualquier tipo de crisis para Rusia todavía está muy lejos.
Es poco probable que mañana veas noticias sobre Putin siendo linchado por conductores rusos, pero ese no es el objetivo. El objetivo ucraniano es aumentar la presión sobre una economía rusa que ya muestra señales de advertencia. Una economía bajo presión, mientras también crece la presión en el frente. Hace unos días, un documento ruso filtrado indicaba que Moscú reportó 87.000 soldados muertos en combate de enero a septiembre de este año. Eso no son bajas, que normalmente incluyen heridos, desaparecidos y soldados que murieron lejos del campo de batalla por otras causas, sino muertos en combate. Para comparar, Estados Unidos tuvo un poco menos de 41.000 soldados muertos en combate durante toda la guerra de Vietnam. Moscú perdió más del doble de eso en solo 9 meses de combate. Esas cifras son insostenibles, al menos sin una movilización general masiva y sumamente impopular. Y ya podemos ver el impacto que esto está teniendo en los oficiales de reclutamiento. Después de años en los que los bonos de inscripción cada vez mayores mantenían un flujo constante de tropas llegando al frente, ya están llegando los primeros informes de regiones que tienen dificultades para cumplir sus objetivos de reclutamiento. De nuevo, las cosas están lejos de alcanzar niveles de crisis aquí, pero la apuesta de Ucrania es que las enormes pérdidas en un frente que avanza a un ritmo glaciar, combinadas con los crecientes ataques a la infraestructura crítica del país, podrían ser suficientes para que Putin tire la toalla y acepte un acuerdo de paz. ¿Funcionará? Nadie lo sabe. 3 años y medio de guerra mostraron que muchas suposiciones sobre el umbral de dolor de Putin eran erróneas. Occidente apostó por imponer sanciones masivas para llevarlo a la mesa de negociaciones. Los ucranianos buscaron convertir la guerra en otro Afganistán, esperando causar tantas bajas rusas que las familias presionaran a Putin para acabarla. Ambas teorías de la victoria fueron erróneas. ¿Y quién dice que los ataques de largo alcance de hoy y las refinerías de mineral no terminarán igual? Pero el hecho es que la última campaña de Ucrania está teniendo un impacto, uno que empieza a llegar a los rusos comunes. Si eso bastará para que Putin detenga su guerra de conquista, es algo que veremos. Gracias por vernos.